Estados Unidos y Venezuela en terreno resbaladizo, guerra no internacional, rutas bloqueadas, narcos en la mira, denuncias en la ONU y militarización en marcha. Chile apunta a Diosdado Cabello. Fiscalía evalúa extradición por caso de Ronald Ojeda. Aseguran tener pruebas sólidas. China desafía sanciones y levanta mega plataforma petrolera en Venezuela. Les contamos. Viernes 3 de octubre de 2025 ya está en marcha una nueva jornada informativa con hechos que impactan. Les saluda Mildred Manrique. Bienvenidos sean todos a la emisión matutina de Impacto Venezuela. Comenzamos con lo más importante. Estados Unidos en guerra no internacional. El presidente Donald Trump habría notificado al Congreso que el país está en un conflicto armado contra los cárteles de la droga, a cuyos miembros llama combatientes ilegales. Una movida que abre la posibilidad de operaciones en Venezuela sin autorización legislativa, en un estilo que recuerda a los estados de excepción de Nicolás Maduro. Juliana Palmar nos amplía. El periódico The New York Times reveló que un memorando confidencial de la Casa Blanca enviado al Congreso esta semana redefine la lucha antidrogas como un conflicto armado. Bajo esa interpretación, los Estados Unidos puede atacar, detener y someter a juicios militares a supuestos miembros de organizaciones criminales designadas como terroristas. El estadounidense declara que el presidente de los Estados Unidos tiene la potestad de poder proteger a los Estados Unidos bajo los intereses nacionales del país. Así que la declaración del presidente Trump al Congreso, en mi opinión, es para darle a conocer la guerra contra los narcotraficantes en el hemisferio. En este caso sería el señor Maduro, en donde le indica que la evidencia criminal que tiene los Estados Unidos en contra de Maduro, pues conlleva a una remoción, como fue ese caso del general Manuel Noriega de Panamá. Según la agencia AP, varios legisladores demócratas han exigido explicaciones a Trump, recordándole que la Constitución lo obliga a que el Congreso autorice cualquier acción militar. No es algo nuevo, una maniobra para obtener más poder, sino simplemente es un proceso en donde el presidente Trump, bajo la declaración de las organizaciones terroristas extranjeras, como lo ha llamado el Cartel de los Soles, toman parte de este proceso, el arresto de aquellos responsables por este tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. El propio Trump aseguró que una de las lanchas atacadas el 2 de septiembre estaba tripulada por 11 miembros del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana que Washington ha declarado terrorista. Sin embargo, no ha presentado pruebas públicas que respalden esa acusación. Porque Maduro se equivocó y lo que pasa es que se encontró con el correcto. Hace años que sabemos que el Cartel de los Soles son un cartel de bandidos narcotraficantes. Eso se sabía, que ahí está Diosdado Cabello. Llevan un indictment, ¿no? Han estado bajo investigación por 20 años. Trump los puso en la categoría de Transnational Criminal Organization, ¿no? Que es una organización transnacional criminal, lo cual le da entonces al presidente, al ponerlos en esa lista negra, les da la posibilidad de utilizar fuerzas militares. La declaración de guerra no internacional de Donald Trump abre un terreno resbaladizo. Mientras denuncia el chavismo por abusar del poder y gobernar bajo estados de excepción, él mismo recurre a una estrategia similar para ampliar sus facultades sin control del Congreso. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Amigos, es momento de la pregunta del día. La de hoy es la siguiente. Nicolás Maduro firmó un decreto de estado de conmoción exterior en Venezuela. Donald Trump notificó al Congreso de Estados Unidos sobre un conflicto armado contra los cárteles de la droga. Ambos pretenden poderes excepcionales para actuar. ¿Pero tú qué crees? ¿El fin justifica los medios cuando se trata de seguridad nacional? Tu voz cuenta, interactúa con nosotros y sé parte de Impacto Venezuela. Te leemos. El bloqueo de la llamada Ruta del Caribe por parte de Estados Unidos representaría un golpe directo en las finanzas del chavismo y de Nicolás Maduro, que históricamente han utilizado este corredor marítimo para mover cargamentos de petróleo, oro
y otras mercancías destinadas a burlar sanciones. Halim Naim con el informe. La decisión de la Casa Blanca de bloquear la llamada Ruta del Caribe implica un despliegue naval sin precedentes en la región, cerrando el paso a operaciones ilícitas del chavismo y sus aliados. Buques y submarinos estadounidenses patrullan horas el Caribe, poniendo en jaque las rutas clandestinas que han financiado tanto al aparato militar como a las redes de narcotráfico vinculadas al chavismo, según el propio gobierno de los Estados Unidos. El despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe demuestra hasta dónde ha llegado la amenaza que representa el chavismo para la región. Obviamente, durante años, el régimen de Nicolás Maduro y sus aliados han utilizado las rutas clandestinas para financiarse a través del narcotráfico y la corrupción. Esta operación pone en evidencia que ya no se trata solo de un problema interno de Venezuela, sino un riesgo internacional que exige acciones concretas. Es un mensaje muy claro que Estados Unidos está mandándole a la dictadura de Nicolás Maduro. El tiempo de impunidad para el chavismo y sus socios criminales está llegando a su fin. Esa es la realidad hoy. Desde Caracas, el canciller Iván Gil denunció acciones neocolonialistas contra Venezuela y acusó a Washington de convertir al Caribe en un escenario de confrontación. Sin embargo, su discurso responde al libreto clásico del chavismo, que intenta presentar las sanciones y bloqueos como una agresión imperial, omitiendo la conexión directa de estas medidas con el lavado de activos y el contrabando que sostiene el poder. El canciller Iván Gil repite el libreto del chavismo al hablar de acciones neocolonialistas, pero evita reconocer que lo que realmente se combate son las redes de lavado de dinero, el contrabando y el narcotráfico que sostienen al régimen. No se trata de imperialismo, se trata de frenar un sistema criminal que convirtió al Caribe en un corredor del delito. Y esto quedó expuesto ante el mundo con pruebas, con argumentos muy claros que los Estados Unidos le ha entregado a todo el mundo. Y es realmente esto lo que Estados Unidos está luchando contra la red de lavado y de narcotráfico que hoy día se sostiene o se mantenía en el Caribe. El cerco naval en la ruta del Caribe marca un punto de inflexión. No solo afecta los ingresos irregulares de Nicolás Maduro, sino que también refuerza la alianza de Estados Unidos con gobiernos del hemisferio, preocupados por la expansión del crimen organizado. En el tablero regional, Washington consolida liderazgo, mientras el chavismo denuncia y resiste, cada vez con menos margen de maniobra. La guerra contra los cárteles de la droga toma un nuevo giro. Según Iván Simonovic, excomisionado de seguridad, hay 600 objetivos identificados en Venezuela para ser neutralizados. Un anuncio que, más allá de lo operativo, expone la magnitud del problema y la fragilidad institucional frente al crimen organizado. Escuchemos. El criminalista y excomisario venezolano Iván Simonovic informó que se han identificado al menos 600 objetivos móviles y fijos vinculados al narcotráfico en Venezuela, los cuales serían neutralizados como parte de una ofensiva contra los cárteles de la droga. Estos 600 objetivos que tiene la coalición y el gobierno de los Estados Unidos no afectan de ninguna manera al ciudadano venezolano. Nadie va a correr un riesgo porque van a hacer todo lo necesario para minimizar daños colaterales. Los únicos que no duermen en paz son los que están vinculados al gobierno. Y una vez más le digo que desde hace por lo menos 3 meses se está trabajando, se tienen identificados y más nunca van a dormir en paz porque son unos criminales. Simonovic asegura que este conjunto de acciones llevadas a cabo por la administración Trump responden a estrategias e intereses geopolíticos, ya que la actividad de los cárteles afecta a toda la región, pero puntualizó que los venezolanos estarían a salvo. Esto no se trata de una invasión, no es un tema terrenal, esto no tiene nada que ver con los ciudadanos venezolanos. Es más, les digo a ustedes, los de la Fuerza Armada, no tiene que ver con los miembros de la Fuerza Armada ni de la policía. Tiene que ver exclusivamente con un grupo de individuos que tiene secuestrado un país y que, aprovechando que tienen el control del Estado, han generado la operación de narcotráfico más grande que hay en el planeta, que solamente en los Estados Unidos produce miles de muertes al año, toda esa droga que ellos han promovido y transportado.
Más allá de cifras y declaraciones, el anuncio de Simonovic confirmaría que Venezuela se está convirtiendo en un epicentro del crimen organizado. La Fiscalía de Chile avanza en el caso del secuestro y asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda y señala nada más y nada menos que a Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo y actual ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela. Con pruebas sólidas, evalúa pedir su extradición en medio de la tensión militar en el Caribe por la presencia de la flotilla de Estados Unidos. Quique Frías nos cuenta más. La Fiscalía chilena sube la vara en las investigaciones por el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda. Tienen también pruebas claras de que Diosdado Cabello participó en la orden para el crimen y evalúan pedir su extradición por crimen político. Esto en plena tensión regional por el despliegue de la flotilla estadounidense en el Mar Caribe. Surgió antecedentes de la propia investigación que van dando cuenta de que esto habría sido un encargo político del gobierno, quien habría pagado y encargado este delito concretamente al Tren de Aragua. Apuntan a Diosdado Cabello. Como ha señalado también el fiscal nacional, lo que se requiere para efecto de poder formalizar y pedir una extradición es un estándar superior. Nosotros estamos trabajando siempre en estas causas. Tiene varias implicaciones. La primera de ellas es que nos comprueba el alcance de la represión transnacional del chavismo. El chavismo, una vez más, demuestra que no es solamente un mal gobierno en el poder, un gobierno corrupto, sino que es una organización criminal que utiliza al Tren de Aragua como su brazo armado y es capaz de asesinar disidentes políticos y opositores en todo el continente americano. La represión transnacional no es cuento, no es análisis, no es especulación, es un hecho. Considerando el actual despliegue que tiene la administración de los Estados Unidos, ¿cómo se puede entender esta designación o esta solicitud de extradición? ¿Qué implicaciones podrá tener? Bueno, lo primero es que es una medida de presión adicional para el chavismo, aumenta los costos de salida de esta dictadura del poder, de esta organización criminal en el poder, ofrecen más incentivos, más posibilidades de que, bien sea los Estados Unidos con una operación de extracción, entregue luego a Diosdado Cabello en Chile, o algún grupo, alguna fracción dentro de las Fuerzas Armadas, vea como una posibilidad atractiva entregar a Diosdado Cabello a las Fuerzas de Seguridad de Chile y cobrar la recompensa de Estados Unidos. Si Chile pide la extradición, Diosdado Cabello entra en otro terreno. Órdenes de detención, solicitudes de cooperación y eventuales alertas internacionales que pueden restringir su movilidad y elevan el costo diplomático para el chavismo. Esto abre la puerta a medidas de presión fuera de Venezuela. La posibilidad de que la extradición de Diosdado Cabello se concrete, es decir, que Diosdado Cabello se monte en un avión en Maiquetía y esté aterrizando en Santiago de Chile y se enfrente a las autoridades chilenas en un juicio y termine el resto de su vida en la cárcel, hay que decirlo con mucho realismo, la posibilidad de que esto ocurra es muy baja. Si los Estados Unidos entran a Venezuela con una operación militar de ocupación militar formal o una operación quirúrgica de extracción contra Diosdado Cabello, si militares venezolanos deciden capturar a Diosdado Cabello o si un nuevo gobierno democrático captura a Diosdado Cabello con sus fuerzas armadas o con su policía, en cualquiera de estas modalidades, lo que sí es cierto es que es mucho más probable que Diosdado Cabello termine en una cárcel de los Estados Unidos, extraditado directamente a los Estados Unidos. Con buques de Estados Unidos frente a costas venezolanas, el cauce sigue siendo jurídico y diplomático. Orden de aprehensión en Chile, solicitud formal de extradición, difusión internacional y cooperación de terceros países si Diosdado Cabello pisa otra nación. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Aunque la administración de Nicolás Maduro lo niega, los constantes ejercicios y operativos militares en Venezuela muestran otra realidad. Una estrategia de control territorial militarizada. Cada simulacro cumple un objetivo claro: consolidar el poder de las Fuerzas Armadas en todos los niveles del Estado bajo el discurso de defensa y soberanía nacional. Veamos. Nuestro pueblo y el mundo tienen que saber los grandes logros en el ejercicio pleno de nuestra soberanía, en tierra, mares, ríos, en nuestro espacio aéreo. Y planificamos para el sábado un ejercicio especial de carácter organizativo, atención, de carácter organizativo, de mando, conducción y comunicación de toda la estructura profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de toda la estructura de la milicia bolivariana, desde el mando nacional, regional, las áreas de defensa integral en cada municipio, las ADI,
335 ADI en las unidades comunales milicianas Claritza Josefina, en las UCM que instalamos hace unas semanas atrás, son 5.336, y en todas las 15.751 bases populares de defensa integral, las BPD. Así que vamos a hacer un ejercicio de chequeo, mando, conducción, comunicaciones. No es un ejercicio de movimiento de armamento, sino organizativo, para dejar afinadito aún más todos los mecanismos de defensa territorial, de defensa nacional de nuestra patria. Seguimos con Impacto en 60 segundos. 2 noticias, 0 complicaciones. Lo esencial, lo que necesitas saber. Aviones de combate en el Caribe. Venezuela eleva el conflicto ante la ONU. El chavismo denunciará ante este organismo internacional la incursión ilegal de aeronaves de combate de Estados Unidos detectadas el 2 de octubre a unos 75 kilómetros de las costas venezolanas. Según el comunicado oficial, estas maniobras pusieron en serio riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial en el Caribe. Además de las Naciones Unidas, llevarán la denuncia ante el Consejo de Seguridad, la Organización de Aviación Civil Internacional y la CELAC, exigiendo medidas para evitar futuras acciones similares. Cumanagoto 200. Fuerzas Armadas desmantelan red narco en Sucre. En una operación de gran escala, las Fuerzas Armadas reportaron la destrucción de 14 bases logísticas del narcotráfico en el estado Sucre, en Venezuela. Según el comandante de la Red Oriental, Mayor General Juan Zulbarán Quintero, fueron desplegadas 60 unidades de reacción rápida en los 15 municipios, organizadas en 4 cuadrantes. Las acciones incluyeron operativos terrestres, aéreos y marítimos, con patrullajes, bloqueos de vías, puntos de control y rastreo profundo en zonas estratégicas. Como resultado, fueron retenidas 12 embarcaciones, incautados 9.000 litros de combustible y confiscadas 12 armas de fuego. Cambiando de tema, en plena crisis petrolera y bajo las sanciones más duras de Occidente, Venezuela recibe un impulso inesperado desde el Extremo Oriente. China instaló en el lago de Maracaibo la primera plataforma flotante en décadas, una inversión de más de $1.000 millones que promete multiplicar la producción y reactivar pozos olvidados. El reporte con María José Prado. En medio del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, China marca un hito en Venezuela con la instalación de la primera plataforma petrolera flotante en el lago de Maracaibo. La megaestructura llamada Alula llegó desde el puerto de Southam y representa una inversión de $1.000 millones en uno de los proyectos más ambiciosos en el país en los últimos años. El objetivo de la compañía China Concord Resources Corp es claro: multiplicar por 5 la producción de crudo en la zona, pasando de 12.000 a 60.000 barriles diarios para 2026, además de reactivar un centenar de pozos abandonados. En beneficio es que el gobierno nacional consiguió un contrato para colocar 100 pozos que hoy no producen un barril a producir 100, 20, 50, 100, 200, lo que sea que produce los pozos. Estás hablando, imagínate, por poner un promedio, que cada pozo produzca 50 barriles y tú vas a reparar 100 pozos, estás hablando de 5.000 barriles que hoy no fluyen, que hoy no se producen. Entonces el beneficio es cualquier trabajo de reparación o recuperación de producción que se haga, quien lo haga es beneficioso para el país porque mínimo un 60% de esa producción le queda al gobierno, le queda a los venezolanos, que son los verdaderos dueños. Con esta apuesta, Venezuela no solo busca recuperar su deteriorada infraestructura petrolera, sino también reforzar su alianza estratégica con Beijing. El acuerdo contempla que el crudo pesado vaya directo a China bajo un contrato de 20 años, mientras que el ligero se entregará a PDVSA. Cualquier reactivación de la industria petrolera debería ser una buena noticia. Ahora, en el caso que me preguntan de la plataforma china, la verdad es que no tenemos suficiente información, el contrato es confidencial, es decir, es secreto. Tampoco sabemos por qué los pozos que dice que van a reactivar PDVSA no los reactiva por su cuenta. En fin, es una transacción opaca que, como dije al principio, debería ser positiva, pero que al mismo tiempo
La poca transparencia de la operación da mucho que pensar. En un escenario donde Occidente sanciona, China invierte y asegura energía, llenando el vacío dejado por empresas estadounidenses y europeas. El dilema para Venezuela radica en si esta alianza es la tabla de salvación económica o si podría ser un punto inflexivo en la región. La diáspora venezolana ya no solo avanza hacia afuera. Miles están regresando al país que una vez los expulsó. Entre deportaciones masivas, xenofobia y promesas rotas de integración regional, los retornados cargan una pregunta inquietante. ¿Es Venezuela el fracaso del que se huyó o el único refugio posible? Continuamos con Génesis Pérez. Aunque el éxodo masivo continúa, cada vez más migrantes están regresando a Venezuela, movidos por una mezcla de factores económicos, familiares y políticos. Algunos lo hacen de forma voluntaria, buscando reencontrarse con sus seres queridos después de años de separación. Otros, forzados por las expulsiones y deportaciones en Estados Unidos. También en países como Colombia, Perú y Chile, la xenofobia, la burocracia y la falta de oportunidades han empujado a miles a considerar el retorno. Lo que los políticos no quieren entender, que esta dinámica no la paran con nichos, no la paran con muros que lleguen hasta el cielo, y es imparable, porque la gente quiere vivir dignamente y no pueden vivir dignamente en países donde son perseguidos o no tienen oportunidades económicas. El regreso, sin embargo, no siempre es sinónimo de esperanza. Muchos retornados descubren que aunque hay cierta mejoría en servicios básicos y menos escasez, la economía venezolana sigue marcada por la precariedad y la represión política. Para algunos, la decisión es apenas temporal. Se quedan con la maleta lista, esperando la próxima oportunidad de emigrar. En este contexto aparece un nuevo fenómeno, la industria del retorno, donde coyotes y traficantes ahora cobran por rutas inversas hacia Venezuela. Una muestra clara de cómo la falta de políticas migratorias coherentes en la región alimenta negocios clandestinos. El chavismo, por su parte, intenta capitalizar estas historias como prueba de que el país se recupera, mientras la oposición insiste en que no existen condiciones para un verdadero retorno seguro. Así, la migración se convierte también en un arma discursiva y política. Lo que vemos hoy no es un final de ciclo, sino el inicio de una migración circular donde los venezolanos entran y salen según la coyuntura. En el fondo, el fenómeno refleja un doble fracaso, el de la región, incapaz de integrar, y el de Venezuela, incapaz de retener. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Amigos, y de esta manera ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Muy atentos a la programación especial que tenemos preparada para ustedes para este fin de semana. Que tengan un buen descanso. Nos vemos el lunes.